si en Rusia tú sonríes, eres loco. Y ya no regresé. Llegué por 1 mes y medio. Estoy viviendo aquí 3 años. Pero en México así clima es perfecto. Sí, ¿no? Empiezo a amar México muchísimo. Ya soy soltero, por favor. ¡Ay, muy bien! Murat, ruso y bailarín profesional de ballet en México. Hoy nos cuenta cómo, a pesar de su rechazo inicial, se fue enamorando poco a poco de este país y porque él es un ruso no tan típico. Desde 10 años somos como adultos. Yo tengo algo que no tiene nadie. Después de 5 años de trabajar, yo lastimé mucho mi espalda. Crecí aquí en México mi marca personal. Ya empecé a vivir muy bien cuando encontré mi lugar donde trabajar. No hay tan amables como mexicanos. Y mi corazón mexicano así. Tengo tantos problemas con salud que ¡Auch! salió mi rodilla como atrás. Esta cosa así, este hueso atrás. Murat, ¿tú dirías que tu nombre es típico ruso? No es típico ruso. Mi nombre es como turco y árabe. Órale, Tenemos Murats, pero yo casi no conozco ninguno en Rusia. órale. Sí, pero no sé por qué mi padre quería hacer este nombre, me dijeron. Y ya, pero yo estoy muy feliz porque es un nombre muy específico. Claro. Sí, porque... Fácil de sí, recordar. porque todos Iván, y yo Murat. ¿De qué parte eres de Rusia? Yo soy de ciudad pequeño, Ufa se llama, como Ufa en Rusia dicen. Pero después me mudé a San Petersburgo porque empecé a estudiar en una escuela de ballet. Y nosotros niños empezamos a vivir muy temprano sin padres. Sí, por eso toda mi vida pasó en San Petersburgo. Es como ciudad de cultura de Rusia. Así. Sí. Entonces, sí, 2 ciudades para mí más importantes, Ufa y San Petersburgo. Ok, ¿y a qué edad te saliste de casa? Primera vez salí a las 10, pero estuve en la misma ciudad en Ufa, donde mis padres vivieron, pero yo vivía adentro de escuela, se llama como internado de ballet. Okay. Cada fin de semana regresé a casa, pero toda semana viví así adentro de escuela. Órale. Sí, es como nuestra educación es muy dura. Así, Me imagino. Desde 10 años todos así somos como adultos. Por esto crecimos muy temprano y perdemos la niñez desde muy chiquitos. Órale. Pues hay que decir aquí a la audiencia que tú eres bailarín profesional de ballet. Sí, yo soy bailarín profesional de ballet clásico. Yo estudié en la Academia Vaganova, es la mejor escuela del mundo del ballet clásico. Esta academia existe desde 1738 y entonces tiene muchísima experiencia, casi 300 años, y todo el mundo conoce esta escuela de profesional. Después, cuando terminé esta academia, yo empecé a trabajar en el Teatro Mariinsky. También Teatro Mariinsky es mejor teatro del ballet clásico en todo el mundo. Y en este teatro crearon muchos ballets que ustedes conocen, como Lago de los Cisnes, etcétera, etcétera. Muchos. La Bayadera, Cascanueces y todo. Y entonces, como por esto, este teatro tiene historia maravilla. Y yo trabajé ahí 5 años como bailarín profesional. Órale. Sí. ¿Y qué te trajo a México al final? Justo después de 5 años de trabajar, yo lastimé mucho mi espalda porque nuestra arte es muy duro. Okay. Y yo tenía 2 hernias y me hicieron operación en espalda, en columna, muy dura operación. Y ya terminé a bailar porque no puedes bailar con muy bien nivel en este teatro. Y ya salí del teatro y terminé mi carrera, pero empecé a dar como clases, empecé a trabajar como maestro. Y empecé a hacer algunos negocios diferentes también, porque empecé a ser blogger también, como influencer en Rusia. ¿Pero en ruso? ¿En ruso? Sí. Okay. Yo hice bastante bien mis redes sociales, tenía millones de vistas en Instagram, en TikTok, también YouTube hice. Cuando trabajé en el teatro hice backstage de mejor teatro así del mundo y todos vieron. Mi primer video en YouTube tiene más de 120,000 vistas. Muy bien, para el primero está muy cañón. Para YouTube, wow. Sí, como porque TikTok así tenía 12 millones, pero TikTok es otra cosa. Claro. Cuando YouTube así, empecé a ser un poco como famoso de área de ballet, empecé a hacer muchos negocios cerca de mi marca personal. Okay.
Y después me dijeron, Murat, ¿quieres como hacer un negocio, enseñar método Vaganova a Latinoamérica? Y yo empecé a hacer como en línea, así poco a poco un amigo me ayudó a traducir. Y después me dijo una idea, ¿no quieres ir a México, producir así zapatillas de ballet y vender a Estados Unidos? Yo tenía tanta energía en este momento, yo dije, ya vamos, así, y no importa que es de otro lado del planeta. Y entonces ya llegué solo para un mes y medio, justo en 15 de enero, 3 años atrás. Órale. Y tenía boleto de regreso en 1 de marzo. Llegamos aquí, compramos máquinas, todo, y empezamos a hacer este negocio solo para probar. Y también conocer México y descansar en playa, etc. Y justo 5 días atrás de regreso empezó la guerra en Rusia. Y ya no regresé por esta razón. Claro. Y ya ahora estoy viviendo, llegué por un mes y medio, estoy viviendo aquí 3 años. Sí, pero ya estoy muy feliz ahora aquí. ¿Ya te adaptaste? Sí, muy bien. Hasta ahora es mi mejor periodo, creo que empezó. Qué padre. Justo 3 años. Muchas personas dicen que inmigración después de 3 años empieza súper bien. Los primeros 2 años estuvo muy complicado para mí. Sí. Desde que era niño me fascinaba Rusia, sobre todo su idioma y cultura. Es que en ese entonces tenía un amigo ruso que estaba en la misma escuela que yo. Y escucharlo hablar en su idioma se me hizo súper interesante por su pronunciación. Y hablando de idiomas, quiero presentarles y agradecer al patrocinador de este video, italki. ¿Tú también quieres aprender un nuevo idioma y tener clases personalizadas desde cualquier lugar? Hoy te voy a contar cómo italki puede transformar tu aprendizaje. italki conecta estudiantes con profesores nativos de todo el mundo. Sea cual sea el nivel que tengas, puedes elegir entre más de 150 idiomas y profesores certificados que se adapten a tu estilo y objetivos. Además, las clases son 100% flexibles. Tú decides el horario y el ritmo. Para mí lo mejor es que puedes elegir los profes a base de los otros idiomas que también hablan. Además, a base de tu presupuesto y intereses en común. Tomé una clase de ruso con Tea with Natalie de Ucrania. La experiencia fue increíble porque personalizó la clase y me enseñó a mejorar mis primeras frases en ruso. Меня зовут Jan. Super. Я из Германии. Excellent. Я живу в México. В Мексике. Инструкция. Excellent. Конструкция. Excellent. Супер, да. Конвенция. Да. Культура, литература, еда, food, не знаю, люди, people. It's like incredible. Yeah. I love Mexico. Si quieres empezar tu viaje para dominar un nuevo idioma, haz clic en el enlace que está en la descripción. Además, si tomas una clase de un mínimo de $10, recibirás $5 de descuento usando mi código exclusivo CHOQUE5. Pero apúrate, la promoción es válida solo para los primeros 100 usuarios. ¿Qué es lo que más te costó? De todo, no sé, creo que cambio cultural por completo, porque desde cabeza, desde infraestructura, de calles, de cómo piensan personas, cómo hablan, carácter de gente y todo, porque somos rusos muy fríos, muy rudos, así como nunca sonreímos. Yo soy muy raro para ruso, pero sí... Y aquí todos siempre felices, muy como, no sé, como diferencia cultural creo que estuvo más complicado que me costó. Y también hasta que yo encontré como mi lugar en México con mi educación, empecé a dar clases de ballet y me empezó a ayudar mucho. Y entonces ya empecé a vivir muy bien cuando... encontré mi lugar donde trabajar, encontré mi marca, crecí aquí en México mi marca personal también, empecé a hacer vídeos de Instagram, de 2 meses o 3 meses subí suscriptores a 25,000. Sí, creo que estuvo bastante bien. También TikTok. Y ahora quiero empezar YouTube, dar como educación gratis para mexicanos de mi método Vaganova, de método ruso. ¿De ballet? Sí, de ballet. Okay. Sí, yo soy así de ballet porque si voy a empezar algo normal, nadie va a interesar a esto porque yo tengo algo que no tiene nadie. Claro. Sí, y tu ventaja injusta, pues. Este me ayuda mucho porque como
solo mi portafolio me ayuda con trabajo muchísimo. Yo casi no hago nada y todos quieren trabajar conmigo solo por mi educación de Vaganova y mi experiencia de teatro del Mariinsky. Órale. Porque todos profesionales del mundo de ballet conocen estos dos, escuela y teatro. Okay. Sí, por esto como ya estoy ahora en súper bien momento, empiezo a amar México muchísimo, empiezo a conocer mucha gente, empecé a hablar español más fácil, sí, puedo comunicarme y trabajo súper bien. Entonces empecé a vivir así increíble ahora. Muy bien. ¿Y ese español lo aprendiste ahora en los últimos 3 años o No, ya de verdad, sabías últimos algo? 2 años, porque Ok. primer año cuando llegué tenía muy parte, como en migración se llama como negación o como se llama, cuando tú negas todo, no te gusta nada, Ajá. así, tú como no te gusta ni gente, ni todo, y es solo por inmigración, parte de inmigración. Y yo no aprendí nada un año, Ya. así, nada, porque siempre pensé que voy a regresar a Rusia, voy a Claro. regresar a Rusia, y cuando de un año después me di cuenta que no voy a regresar, conocí muy buenas personas, me mudé a una casa donde mi amigo Ricardo me ayudó, yo mudé a cuarto y él empezamos a hablar con él cada noche, solo si yo no sabía ninguna palabra, pero él es bailarín de ballet también. Y empezamos a hablar palabra por palabra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así. Y ya aprendí con él español así. ¿Y no tomaste ningún curso? Ningún curso, así. Órale. También yo como tomé de otro mi amigo Carlos que vivió en Rusia, tomé con él algunos cursos, pero algunas clases en Ya. línea, sí, pero más de como de hablar, de saber groserías, de todo, para que entender cómo hablan en calle conmigo, como porque yo no sabía qué es güerito ni todo, así. Sí, ahora entiendo, o como slang, ¿sabes? Slang, Ándale. no solo groserías, y slang, estas cosas. Pero sí, más que obvio me ayudó es como Ricardo y también mi amigo Joel, es como mi familia mexicana. Ahora tengo Oh, mi familia mexicana aquí. te Y adoptaron, pues. sí. Y entonces como ese es como mi padre adoptivo y como mi hermano adoptivo. Ah, Así, y hermano tiene así como 23 años y él me enseña así como vida muy joven, así con palabras malas y todo. Y Ricardo como en educación de bailarín tiene 46 años ya. y explícame así palabras buenas, cómo necesitas hablar correcto, sin groserías y todo. Entonces yo tengo toda experiencia de dos personas Muy así bien, que tienes los dos polos, pues uno que te sí, enseña las groserías y el otro que te sí, dice, oye, no te sí. pases de Y yo lanza. pienso que me encanta este balance Ya. porque yo puedo comunicar con todos ahora. Porque antes, recuerdo, aprendí como español solo bueno con Ricardo y no entendí nada que me dicen en calle, porque Ricardo no habla como en calle. Sí. Después, cuando hablé con Joel y Ricardo y empecé a conocer mucha gente, ah, empecé así como a entender muchas cosas, sí. ¿Tienes una palabra favorita Creo en que español mexicano? sí, ni modo. Es, es que es tan bueno porque yo no sé cómo explicar esto en ruso, Pues porque ni modo. como así, como ni modo. En ruso tú puedes decir solo, así, Ya, ya. En un alemán son. también, ¿eh? No tenemos Sí, yo como te digo, aquí equivalente. como ni modo, es como tan perfecto, así. Y más que yo viajo mucho, yo fui en Venezuela, en Colombia, también en México, en Campeche, y todos hablan diferente esta palabra. Algunos dicen, ni mo, otros dicen como, ni mo. Y algunos como no terminan palabra, y yo siempre como repito en diferentes acentos, como ni mo. Así digo. No sé, me encanta esta palabra porque de verdad, como puedes explicar muchas cosas solo por esta palabra, como, ni modo. Así. Órale. ¿Y tuya? La mía, chingón, creo, será. Chingón. Chingón, chido, cámara. Cámara. Ah, ya luego me juzgan por eso. Sí, Pero pues es que es lo chido como que el ecosistema de los acentos cambia muchísimo, ¿no? Dependiendo de la región, ¿no? Por ejemplo, sí, en el claro. norte, en algunas regiones dicen plebes, Plebes, sí. ¿no? Puede ser, o sea, un grupo de gente, no, pues sí, ahorita voy con los plebes, pues.
¿no? O Sí. las plebes son las chicas, Sí. ¿no? Plebada o cosas así como está curioso. Y aquí, pues obviamente en el centro del país no se aplica tanto, Sí. pero se aplican otras cosas. Pero imagínate, yo fui a Venezuela a trabajar concurso, fui jurado en un concurso de ballet. Y yo primero como conocí personas venezolanas con su acento, pero viví con cubanos, otros maestros de ballet jurados. Y estuvo así muy complicado, pero yo encontré así muchas palabras chistosas pero tantos acentos, porque venezolanos así no terminan muchas palabras. Cubanos hablan tan rápido así porque yo no entendí casi nada, pero muy interesante como diferencia de cultura. Sí. Sí, muchísimo. Y también como, y era un juez de España. Entonces él, Hostia, tío, pero ¿qué me No, estás contando? él siempre quería coger todos. coger. O sea, Voy a coger. voy a coger el vaso. Sí, y mi corazón mexicano así. Así cada vez. Sí, siempre en Venezuela dijo, yo voy a coger todos niños para mi coreografía y yo, Ok. pero de verdad es como tomar niños a coreografía y yo, sí, estuvo muy complicado. Pero para mí es solo palabra porque Claro. yo soy ruso, sí, pero sí cuando esta diferencia cultural muy interesante, sí, porque para algunos, como Pues tú sí. dices, plebes, niños, también escuché que en Argentina dicen sí, otras palabras para niños, Sí, dicen pendejos, ¿no? pendejitos. Pendejitos. Yo escuché esto. Che, boludo. Ve Sí. por los pendejitos. Pero recuerdas en reunión cuando fuimos, yo pregunté, ¿de verdad dicen así? Y ellos dicen, sí, para nosotros es nada grosero. Y yo tenía mi historia con mi primera ex en México. Es que yo, en Rusia, tonta es como tupая. Y si traduces a inglés, te dicen stupid. Y si traduces de inglés a español, te dicen como estúpida. Y yo le dije, eres estúpida. Y empezó a llorar. Salió de casa, me dijo que tú así, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste? Yo no ni entendí nada, porque para Rusia esta palabra es Claro. como tonta, tontita, así muy suave. Como, Sonsa, como no sé. boba, bobo. Dicen en español, dicen bobo, tío, o sea. No, yo no escuché bobo, pero Bueno, sí. sí. Y ya, pues, ya hoy en día es tu ex. Sí, ya soy soltero, por favor. Muy bien. Mi Instagram. Ya saben que Instagram siempre lo dejamos abajo en la descripción también si quieren Sí. clases de ballet. De ballet, sí. Yo trabajo en Dance Center Academia en Lomas. Doy clases fijos, pero también trabajo con mis clases propias como particulares. Sí, yo como más para personas profesionales, muchas personas principiantes quieren aprender conmigo, pero yo soy más para personas profesionales porque soy del mundo profesional. Sí, entonces sí, si quieren clases pueden escribirme, pero yo voy a elegir muy bien mis alumnos porque tengo muchísimo trabajo ahora. Muy bien. Pues esa Sí. es la idea, qué chido. Y todo verano viajo a muchísimos países y ciudades para diferentes escuelas, dar clases para maestros, etcétera, y tomar evaluaciones de alumnos, todo, exámenes. Ok. Lo que me causa mucha curiosidad es, en general, yo creo que Rusia es el país en el mundo donde, pues, con mayor representación de la cultura del ballet, me atrevo a decir. Sí. No sé cómo sea acá en México, pero, por ejemplo, si tienes tú alumnos que son chicos, no a ellos les dices, es que el ballet es para las niñas. Por ejemplo, en Alemania, cuando yo era morro, era un poco así, ¿no? Como el estereotipo. Pero bueno, Claro. ya luego viendo que todos los bailarines chingones vienen de Rusia, ahí al parecer, pues es como de muchísimo respeto, pues. Sí, este tema es muy común de ballet, sobre ballet. Primero que sí, de verdad, a nivel de Rusia, nivel de ballet de Rusia es más grande del mundo. De verdad. Yo ahora conocí muchos países
y nadie está cerca de nosotros. Ujú. Este es de verdad. Pero tenemos otros problemas que nos matan todos los días, nos golpean, Ujú. nos gritan, nos dicen que somos gordos y horrible. Hasta sangre te has... En la escuela. Sí, en la escuela. Cuando tienes de 10 años, Wow. tú no puedes ni hablar, te dicen cosas malas, con uñas te presionan así como omóplatos hasta sangre, que sale tu sangre, te golpean a pompa muchísimo, porque glúteos tienen muchos músculos que nos ayudan mucho para rotar piernas. Claro. Porque en ballet muy importante rotar piernas, como hacer rotación. Ajá. Y entonces por eso nos golpean muchísimo a piernas, a rodillas, así. Nosotros tenemos dolor desde niñez. Este es muy mal, pero tenemos nivel de ballet muy alto. Pues sí, Obvio, ya. porque no sé. Sí, pero como en otros países, como no pueden ni tocar, aquí en México también, yo como no golpeo a mis alumnos, claro. Sí, porque y no puedo y no quiero. Es otra cosa, sí. Pero sobre otro estereotipo que te me preguntaste, sobre que casi todos bailarines son gays o homosexuales, yo toda mi vida escuché. Sí. Sí, ¿En Rusia existe eso también o no también, tanto? también dicen, Ok. pero es como el chiste de como, eres bailarina, eres bailas así como, Ok. y como qué chistoso y qué fácil, y todos piensan que es muy fácil. Ajá. Pero casi todos dicen, personas que dicen así, casi nunca vieron ballet de verdad. Oh, sí. Y nunca llegaron al teatro y solo piensan su mundo sobre Claro. ballet. Sí, sí. Porque tenemos balletes muy buenos, así Sí. de donde tanto masculino que ninguna de estas personas no puede bailar tan masculino como nosotros. Claro. Como un ejemplo, ballet Spartak, como Spartacus, ¿sí? Hay muchos ballets. También hay clásico, pero en clásico también tenemos muchos trucos. Como bailo de hombres es como más de saltos, de giros y también cargadas de mujeres. Ujú. Es como, para hacer esto necesitas ser muy como fuerte y también y masculino. Sí, tenemos parte de... como en todo el mundo y todas profesiones, tenemos y gays, y, sí, todo LGBT, sin problema. Pero, no, en Rusia es problema, Claro, porque sí. nuestro gobierno contra esto. Pero no veo nada mal de esto, pero sí es como más de estereotipo, porque yo tengo muchos amigos heterosexuales como yo, y no teníamos ningún problema de porque estamos en este mundo y sabemos que esto de verdad Sí. es muy complicado. Creo que en un en un periódico de Estados Unidos dijeron que profesión bailarín profesional de ballet es más complicada, así casi del mundo, así. Y es de verdad, porque ustedes no pueden imaginar cuánto nosotros trabajamos, cuántos años estudiamos. Yo solo estudié 10 años para bailar. Yeah. Antes de estos 10 años bailé también. Después para maestro estudié 4 años. Y todo en mejor escuela del mundo, donde más complicado. Después bailé 5 años mientras. Y yo terminé muy temprano porque todas las personas bailan 20 años. Y nos pagan, en Rusia nos pagan, yo ahora abrí como decir, como declaración de ganancia e impuestos, así, en Rusia. Y nos pagan más para pensión, como ahorran para pensión, porque es como trabajo con muchos problemas Claro. y muchos como no utilidad o algo así, no sé cómo decir correcto. Y entonces, y nosotros por esto salimos a pensión, no por 40 años de trabajar, nosotros salimos de 15 o 20 años, depende de tu nivel. Y porque nuestro trabajo es muy complicado. Y yo, como tengo 27 años, tengo tantos problemas con salud, Yeah. si ustedes no pueden imaginar. Cuando algún doctor me explica, ¿y tienes algunas enfermedades o problemas? Y yo digo, Ok, ya, aquí va la lista. sí, necesitas un libro para escribir. Porque si yo te digo, si yo voy a decir, no, es locura. Yo tengo 4 operaciones y todo que tenía muchísimo, muy mal. Órale. Sí. Cuando salió mi rodilla, como atrás, Ouch. esta cosa, sí, este hueso atrás. Y
Y yo en próximo día viajé a Japón y fui un mes ahí. Medio mes no pude hacer ni caminar, pero otro mes bailé. Sí, después como esta pierna me rompí creo que 5 veces. Esta 3 veces. Aquí hay 3 músculos pequeños, no sé Ajá. cómo se llaman en español. También como salió mi hombro. Miren, ahora puedo enseñarles también cómo sale ahora. Miren, mira, hay huesos, ¿sí? Y miren, sale A la esto, madre, sí. hombre. Más fácil enseño así, miren. También sale aquí, ¿ven? Mis huesos. A la así. madre. Pareces el hombre robot. También aquí sale. ¡Auch! También Tronó. este hombro sale. Este hombro sale. Después 2 hernias en espalda, operaciones, muchos problemas. Ya. Aquí mucho más y todo. Sí. Buah. Pues sí se ve que es un deporte de pues, mucha presión, me imagino, psicológica, pero Claro. física sobre todo también. Sí, nosotros cargamos muchas niñas por todos los días. Tenemos una clase, se llama PDD, cuando cargamos niñas. Yo tengo vídeo, si quieres te mando, si puedes enseñar a nuestros Espectadores. espectadores. Sí, y donde yo cargo de 2 brazos atrás de omóplatos y después a un brazo así. Es mi graduación, cuando en un brazo así una chica está arriba. Claro. Así. Y no sé para qué hice para ser muy cool. Y no sé, ahora si hubiera regresado a tiempo no hiciera porque me siento muy mal ahora. Sí, pero sí, fuimos muy fuertes. Aún tengo fuertes piernas, mira, enseño Eso sí, siempre. no manches, miren. A la madre. ¿Se ve en esa? Se ve en esta. ¿Se ve en esa? Muy bien. Siempre enseño que tengo pantorrilla. Mis amigos dicen que es un plato. Parece. Y otro también. Y mira, yo no hago ballet 5 años. Ya. No solo como Pues maestro ya. de ballet, sí. Es solo porque ya toda mi vida trabajé con piernas. Piernas son muy fuertes. Sí. Órale. Nuestra profesión. Antes me comentabas que tú eres ruso, pero Ujú. tártaro. Sí, ¿Qué era? y bashkir. Tártaro y bashkir. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esa, pues también variedad cultural dentro de Rusia, que es un país enorme que abarca muchas etnias, muchas culturas, muchos idiomas también? Sí, claro, es verdad. Es muy complicado explicar en México y por esto yo siempre digo, yo soy ruso y ya. No. Pero sí, vamos a un poco hablar más profundo de este tema. En Rusia hay más de 60, ahora no recuerdo exactamente el número, pero creo que 68 nacionalidades o Ajá. más. Ok. Y muchas personas piensan que somos como de diferentes países y vivimos en Rusia. Yeah. No, hay un país, Rusia, ¿sí? Y hay muchísimas nacionalidades adentro. Y hay repúblicas adentro de Rusia. Ajá. Porque para muchos es república, es también como país separado. En Rusia no. Tenemos país Rusia, más grande del Ajá. mundo. Y hay repúblicas. Hay República Tatarstan, se Ajá. llama. Ahí viven tártaros. Y hay República Bashkortostán. Ahí viven bashkir. Ok. Entonces, mi padre es bashkir, mi madre es tártara. Ok. Y por esto yo soy tártaro-bashkir. Claro. Pero vivimos en Rusia porque es nuestro país. Claro. Y por esto automáticamente soy ruso. Ajá. Pero es chistoso porque en Rusia yo no soy ruso, pero en el extranjero claro. yo soy ruso. Sí. Es muy complicado de explicar, pero cuando digo a mexicanos como un ejemplo, Maya es Ajá. también como mexicanos. Sí, y mexicanos, maya y mexicanos, pero todos están viviendo en México, ¿sí? Claro. Entonces, así poco a poco me entienden un poco. Entonces, como no puedes decir que maya no son mexicanos, no como, son mexicanos, pero no puedes decir que no son porque están aquí más. Ok. Entonces, aquí me entienden poco a poco cuando explico así. Entonces, sí, por padre yo soy bashkir, por madre soy tártaro y por mi país donde vivo, yo soy ruso. Ok. ¿Y los bashkires y los tártaros tienen sus propios idiomas? Sí, tienen sus propios idiomas y su propio presidente. Vale.
Sí, es muy chistoso. Ahora no sé quién es presidente, porque obvio Putin es más fuerte de todos, así. Claro. Y como en Tatarstan viven bashkirs y rusos mucho, como ahora todo es mezclado Mezclado. muchísimo, sí, pero tenemos sí propio idioma. Yo no hablo tanto mi idioma ni de padre ni de madre, se llama idioma tatarski, bashkirski, pero yo entiendo muchas cosas porque viví, mi familia habla y todo, pero yo toda mi vida hablé en ruso. ¿A qué idioma, por ejemplo, parece el tártaro? ¿Tiene cosas en común con ruso? Y me comentaste que también algunas cosas del turco, me parece. Mi nombre es turco y árabe, Ajá. ah, y mi idioma tártaro y bashkir parece muchísimo a turco. Ok. Cuando nosotros fuimos a Turquía y mis abuelas pueden hablar en su idioma, algo entienden. Ok. Sí, como, también como un ejemplo, barme, cuando dicen, es como tú tienes. Ajá. Y en Turquía hay la misma palabra, Ajá. hacia el mismo. Y hay Co- muchas palabras Claro. parecidas, entonces creo que somos más de, como es nuestro idioma más de como Turquía, así. Ujú. Yo no soy muy buen de historia de nuestros, Sí, sí, sí. sí, pero yo pienso que sí más, porque rusos no entienden nada de Claro. nuestro idioma. Por ejemplo, ¿cómo dicen en tártaro? ¿Cómo sería ¿cómo estás? Yo no hablo nada de mi idioma, pero cuando tenemos una cosa, cuando en mi familia hablamos ruso, ellos quieren hacer un secreto Claro. entre ellos Ajá. y empiezan a hablar en bashkir o tártaro Ah, para que yo para no entienda. chismear en su Sí, para idioma. chismear. Y yo como así, eh, no, mucho no entiendo, pero entiendo algunas palabras. Ajá. Y por esto yo como nunca ni hablo, pero siempre, porque palabras más fáciles siempre hablan con ruso. Ajá. Y cuando quieren así chismear muy profundo de algo para que no entiendo, empiezan a hablar en nuestro idioma siempre. Sí. Órale. Está fascinante esa diversidad cultural, ¿no? Dentro de, bueno, Rusia solo el área es el país más grande del mundo, ¿no? Sí. Es increíble, o sea, cuando ves en el mapa que va desde el Pacífico hasta Sí, es que el tenemos mar Báltico. muy grande país, sí, hasta que yo no fui a todo mi país. Claro, no, es imposible, ¿no? Yo fui solo en dos lados diferentes, uno cerca de Japón, se llama Vladivostok, Habla y una vos. ciudad, y otro como San Petersburgo, donde yo Ajá, es como muy lejos. Así. claro. No, no. 9 horas, imagínate en avión. Sí, 9 horas Y para aún, viajar dentro del propio país. sí, Órale. Eso ni en México es posible. Y, por ejemplo, yo vi como que también en el contexto de artes marciales mixtas se hicieron muy famosos los chicos de Dagestán, Dagestán, ¿no? sí, Con la barba, como con el barba. Javip era de Dagestán, ¿no? Este es Khabib Nurmagomedov. Ese, que Sí, pues, súper famosísimo. sí, Bueno, y vienen cada rato, vienen nuevos de allá. Ellos también, ¿no? Es parte de Rusia, parte de pero Rusia. son su propia Sí, cultura, también pues. tienen, es otra nacionalidad como mía también, Ok. pero tienen también, no como presidente, se llama Ramzan Kadyrov. Ah, sí, sí, lo conozco. Sí, sí. Eh, no recuerdo cómo se llama ¿cómo se llama? Su posición, Ajá. correcto. Pero sí, como ellos son muy como fuertes y todos así como pelean siempre y en su nacionalidad muy importante deporte es pelear, Pelear. así. Y es como cada persona que no puede pelear es como muy mal para su nacionalidad. Sí, qué locura. Y sí. Y sí, de verdad, pero salen muy buenos peleadores, sí, a UFC. Y Todos sí, mira, nadie quiere luchar contra los de sí, Dagestán porque sí. son unos... Sí, nadie le ganó por Ah, toda no, vida. No, Javip se retiró sí, limpio. y le retiró solo porque su padre murió, Sí, su entrenador, y sí. él prometió a su mamá que no va a pelear sin padre. Órale, Entonces, sí, y nadie le ganó por toda vida, sí. órale. Pero estuvo así muy gran fiesta en Rusia y más en Dagestán. Claro. Sí, todos vimos este momento contra McGregor. Sí. Sí. Yo me acuerdo de un video donde él está chavo, está luchando con un oso, Con un güey. oso, sí.
Qué pedo, ¿no? Los rusos también siempre son muy buenos para sacar videos donde dices, güey, qué pedo, ¿no? No, cuando yo también conocí a Nurmagomedov, Habib, yo también vi estos vídeos y pensé, no, ¿cómo con oso peleo de verdad cuando era niño? No, es que nosotros, no, tenemos osos, pero no tanto como, yo nunca vi osos de verdad así, pero no solo en zooparks, Órale. ¿cómo se llama? Zoológicos Ajá. en México. Sí, pero sí es como un estereotipo sobre rusos de Ajá. osos, sí. Sí. Y ahora hay muchos TikTokers que tienen su oso de verdad y hacen con él, comen, hablan y Ajá. pelean. Eso también, eso, güey, como mamadísimo, un ruso, calvo, Sí, con barba. Me aparece cada rato, hay un chingo de nieve y sí. como que, ay, que le da Pero así es como... él como juega con estereotipos Sí, y ya, y claro. todo el mundo piensa que, Eso es de lo que verdad, pega, ¿no? no, no hay ningún ruso así. De verdad, como solo algunos para circo hacen estos y ya. Y creo que sus estos osos para circo, porque osos son muy Pues peligrosos. sí. Sí, y sí somos rudos rusos, pero no tanto como enseñan en estos Sí, es luego lo que estereotipos. se viraliza, ¿no? O uno como un güey con Ujú. flaco, güey, con una botella de vodka, cabalgando un oso, güey, Sí, hacia sí. arriba. Dices, no manches, si les gusta la vida es un riesgo, carnal. También fotos de Putin como sobre, Ándale. sobre oso, pero Sí, ¿no? sí, no. Yo, es que más de estereotipos, todas Claro. cosas, sí. Porque no sé, no me gusta tanto estas cosas, pero todos piensan que estamos bebiendo vodka, siempre con osos y balalaika. Sí. Yo así ni toqué ninguna vez balalaika y vi muy pocos. O sea, estos mismos estereotipos también te los tiran acá en México. Dicen, ah, es que tú eres ruso, tú eres Oso, esto. siempre Sí. sobre oso. Oso y vodka. Balalaika no todos saben, pero osos siempre escucho, siempre fríos. Ah, recuerdo, no sé quién me dijo, pero ah, nunca escuché este estereotipo tan tonto de mi vida. Ah, cuando me dijeron, no recuerdo, estuvo una mujer, yo creo que muy inteligente. Ojalá que no voy a decir ahora a una directora de una escuela, no recuerdo quién Ajá, era. ajá. Y me dijo, Murat, ¿sabes? Escuché mucho sobre Rusia y creo que es verdad, sí, que ustedes cuando nacen hijo le quitan la nieve para que acostumbre con clima. Y tú, claro. Y yo así como, no, ¿sabes? Yo escuché muchas cosas de frío que estamos como, nos gusta como cuando frío entrar a lagos y Ajá, para estas cosas, religiones y todo. Este sí, este tenemos. ajá. Pero dicen que cuando nace hijo le quitan a nieve para que acostumbre con clima. Y dijo una, no recuerdo quién de verdad, pero una así como señora muy inteligente, muy bien. Y así dijo que sí, es de verdad, sí. Y yo, y yo primera vez escuché de esta cosa sobre Rusia. Porque y dijo, ay Murat, no manches, yo pensé, toda la vida pensé que es verdad. Dijo. Y yo, está bien. No, es como nadie acostumbra en Rusia con frío. No, nosotros tenemos frío. Sí, claro. Sí, pero nosotros tengo una amiga mexicana que vivió en Rusia y dijo que tiene más frío en México porque no tienen calificación Eso en también es un casa. tema. Es un tema. Sí, Mi madre que acaba, bueno, mis papás acaban de llegar acá, bueno, ya se fueron otra vez, pero mi mamá me preguntó, oye, ¿y en ningún depa hay como calefacción? Y yo digo, bueno, todos los que yo he visto, no, tal vez a veces una chimenea, pero pues sí, incluso en un depa super fresón en Ciudad de México es raro ver sí. como que ya tiene instalado la calefacción. O sea, Sí. te la compras, ¿no? Luego, Es que más en Rusia nosotros tenemos muchos recursos de país y claro. por esto en cada departamento tiene tubos de agua caliente, Ajá, también mucho gas, ajá. algunos ponen gas, algunos Sí. esos tubos y nosotros siempre tenemos calor en nuestras casas. Ah. Y sí, cuando salimos, en mi ciudad, un ejemplo, Ufa, en invierno pasado era -46. A la madre, -46.
Lo más que yo he vivido fueron menos 28 en Alemania. Que, güey, pero menos 46. Sí. No. Pero también, sabes, depende de aire. Si en San Petersburgo tienes menos 30, es como menos 46 de UFA. Porque hay viento y el sí, mar cerca, viento, ¿no? mar, sí. Y como Nueva York también, ¿sabes? Ándale, ajá. Menos 15 y te sientes muriendo porque este aire que llega, sí. Pero sí, en Rusia sí es muy frío. Buah. Yo recuerdo que siempre ponemos dos pantalones, así en México creo que nadie sabe que hay dos pantalones, unos adentro se llaman подштанники y otros arriba grandes, puede ser tres. Y siempre, no importa qué zapatos tienes, qué tan fuerte, pero te congelan todos tus dedos, tú no puedes moverlos. Sí. Y cuando llegas a casa pones agua caliente y esperas hasta que sí, siempre bebemos té muchísimo por esto, muchas sopas, toda nuestra comida muy caliente siempre también por esto, yo Claro. creo. Y yo no puedo comer comida fría, un ejemplo. Porque aquí, para personas no importa fría, voy a comer. Y yo digo, no, yo no puedo comer, yo quiero caliente, comida caliente. Claro. Así. Y sí, entonces, pero también hay una parte bonita de este invierno, es nieve, obvio, son recuerdos más bonitos. Claro. Y cuando a mí me encanta esquiar, pero en snowboard. Ajá. Y era mi hobby favorito y ahora estoy en No, pues México. difícil, a ver dónde encuentras. En Chihuahua, a veces, dicen. Bueno, me dijeron, yo quiero visitar una vez y checar si es Pero frío. no sé si hay pistas de nieve en Chihuahua. Me dijeron que no, como todo natural. Sí, todo Y yo, natural. pero entonces nadie me va a salvar ahí, creo. Porque no ando tan bien. Igual si alguien aquí en la audiencia sabe de pistas de nieve en México, pero pues imposible, ¿no? Casi. Sí, por favor, si alguien sabe, si alguien quiere hacer este negocio, yo voy a participar. Órale. Porque sí, es impresionante. Yo ahora, justo terminaron vacaciones ayer de mi escuela. Y yo pregunté a todos los alumnos dónde fueron. No Y sé. todos fueron a esquiar en diferentes países. Como algunos en Nueva York, en Estados Unidos, algunos en Andes, en Francia, sí. Después algunos fueron en otros países, ¿no? Pero todos fueron a esquiar. Claro. Y yo como, qué interesante, porque rusos en invierno siempre van donde hay sol y aquí todos van donde hay nieve. Sí. Es muy chistoso. En Alemania, bueno, hay las dos, pero lo más normal es que se escapan de la oscuridad del frío, ¿no? Que van a España o pues a algún país donde hay más solcito. Sí, pero en México ese clima es perfecto. Sí, ¿no? Sí, yo pienso que si agregamos calificaciones para invierno en casa, o como yo veo ustedes tienen. Ándale, aquí esa la compramos, aquí tenemos una para la audiencia, pero pues la compramos en 600 varos, ¿no? Algo así. 2,500. ¡Oh! En Liverpool. Ricos Pero ustedes. sí calienta. Porque, oye, me gustaría hablar un poco, o sea, ya tocas un poquito el tema, pero cuando llegaste acá a México sobre tus choques culturales. Dijiste como en el comienzo estabas un poco de, que no sabías que si ibas a regresar o no, que estabas un poco Sí. como rechazando todo, pero que aparte de esto te ha causado otros choques culturales que pueden ser positivos o negativos. Cables en CAE. Los cables, ¿no? Sí, son muchísimos. Sí, de verdad. En Rusia están también debajo de la tierra los cables. Sí, En no Alemania hay, también. no hay cables No hay. en Rusia. Sí. Sí, como mi amigo mexicano, primera vez cuando fue en Londres, dijo que ¿dónde están cables? Pero sí, no, este es mi primer recuerdo. También yo, porque empecé a abrir negocio y estuvo muy complicado trabajar con gente, porque recuerdo que contratamos con 2 costureros y una llegó 3 horas después de inicio del trabajo y otra escribió en 4 horas de inicio de trabajo, en 4 horas escribió, es que hoy no voy a poder venir. Y yo sentando así esperando 4 horas a todos. No, sí. Estos que todos tardan
me complicó muchísimo porque en Rusia somos así muy fuertes con este tiempo. Puntuales. Puntuales, somos muy puntuales. Y como si tú tardas, no, casi tú nunca tardas, es un ejemplo. Sí. Tenemos en Rusia un negocio que se llama, para no mentir, 7 minutos o algo así, que tú puedes pedir, o 15 minutos, vamos a decir 15 para no mentir, que tú puedes pedir comida y si no llega en 15 minutos, también puedes regresar todo el dinero y quedarte con comida. Así, porque ellos tienen muchos... Ah, ¿era un restaurante? No. ¿O cómo? Es como tienda normal, Ok. pero todos están, se llama como tiendas obscuros, que hay en cada colonia hay muchos así, y hay repartidores muchísimo. Yeah. Entonces, cuando alguien pide, exactamente muy cerca de tu casa, alguien lleva a ti. Y a veces llega por 5 minutos, 8 minutos, y como nunca hasta 15. Yeah. Así. Y tú aquí como esperando, puedes como esperar. Yo escuché que rusos algunos, cuando empezó la guerra, probaron abrir aquí una entrega, como un negocio de entregas. Y dijeron que cuando dieron a un repartidor una caja para mandar a cliente, él dijo, es que mi tía me invitó a casa para comer porque su hermana tenía cumpleaños, entonces todos fuimos y ya voy a llevar mañana, no se preocupen. Para Rusia es como ¡Mañana! imposible, porque y nosotros somos muy así puntuales de detalles, de todo, así, de tiempo. Y sí, estuvo muy complicado. Cuando mi exnovia tardó 5 horas a venir a cita, y yo como, está bien, Te dejo esperar 5 horas. 5 horas. Y yo como así, está bien. Está bien. Pero... Y yo perdiendo todo mi día de descanso, y Claro. sin planes, porque yo planeé verla aquí. Y yo esperando todo el día. ¿Y dónde se vieron? ¿En una plaza? ¿En un restaurante? Sí, en algún parque también, Yeah. así. No, yo esperé en restaurante, pero no llegó. Yo después regresé a casa, esperé más, y después 5 horas entonces en total. Wow. Y así fue cada semana. Entonces, Ya me separé. todas que quieren mandar solicitud para ser tu novia, tienen Sí. que cumplir con... ¿Cuánto tiempo dices que está bien de tolerancia? Yo creo que ahora estoy acostumbrado a 30 minutos puedo dar. Ok. Ya sé. De tolerancia. Sí. En Alemania se aplican como 15. 15 minutos, más o. Sí, no. Pero ya después es como, güey, o sea... Y después yo recuerdo empezó a molestar cuando ella dijo, voy a llegar a las 9 de la mañana. Yo digo, entonces a las 2 de la tarde. Y empezó, ¿qué dices? Y llegó a las 4. Ok. Y yo como, así. Entonces, este choque cultural Claro. que tardan personas, cables y negocio de estos. Se compran colchón, odio, con todo mi alma, odio. Sí, porque, esto otra cosa, sí que en Rusia todo está muy tranquilo de ruido. Ajá. Si alguien empieza a molestar a gente con alguna construcción o algo, le van a matar inmediatamente. Yo aquí despertando tengo un vídeo, no sé enseñar o no, tengo un vídeo en domingo a las 8 de la mañana empiezan... Sí, no, sí. Y yo grabando y gritando esto. Estoy Digo, grabando. señor de construcción. Mis amigos tienen mucha risa de esta frase. Yo digo, señores de construcción, es domingo, blядь. Es domingo. Porque blядь es grosería rusa. Ajá. Y yo grito, es domingo, 8 de la mañana, personas quieren dormir. Ahí le dije, ¿te puedes callar? Y todos como se ríen mucho de mi video. Pero sí, es que yo tengo tanto como fuego adentro de mi alma cuando me despiertan, cuando a las 8 Claro. en domingo, yo pienso que puedo matar a gente. Sí. No, es que sobre todo en domingo, hace poco, recibo la llamada de un amigo que tiene 2 hijos y su hijo es muy listo, muy despierto, muy curioso y dice, mi hijo te tiene una pregunta. Y me pasa a su hijo, me dice, oye, Jan,
leí que en Alemania está prohibido cortar el césped los domingos, o sea, ¿no? Sí, pues, es verdad, ¿no? Y tiene como, no sé, 8 o 9 años, ¿no? El morrito, y yo digo, sí, es verdad, güey, pero, o sea, como que curioso, ¿no? Que, ¿dónde lo listo? No sé qué. Y, pues, yo me acuerdo de mi padre en Alemania, los domingos, yendo a los vecinos y hacían algo de ruido, ¿no? De, por favor, respetar die Sonntagsruhe, como la tranquilidad del domingo. Claro, no, yo estoy de acuerdo. Yo, estos ruidos de México, yo aún no puedo. A veces cuando estos tamales te prenden y tú como no te espantas. Ah, los camotes tamales. Oh, camotes, De- sí, camotes, sí, como el pi, Sí, esto, eso. sí, Cabrón. sí, Sí. porque sí, ese ruido no, yo no puedo. Aún estoy no puedo acostumbrarme. Te digo una cosa, en algún momento los vas a extrañar, güey. Cuando no ¿Sí? estés acá, sino en otro lado, dices, algo falta. Sí. Yo pienso que porque poco a poco yo acostumbro con cosas de México pero choques culturales buenas de México es claro que gente, porque son más amables que yo vi en mi vida. Ujú. Porque yo viajé a 19 países por Ujú. mi trabajo, conocí muchísimos países, muchísimas nacionalidades, muchísima gente. No hay tan amables como mexicanos, Ujú. porque de verdad cómo ellos pueden ser amigos, cómo son familiares, así cómo tratan con familia y cómo tratan con gente nueva que Ujú. no conoce nada, como mejor amigo, así, esto me encanta. Ujú. Yo digo que mis cosas favoritas en México es hablar con taxistas, así, porque así yo empiezo a hablar. También mis mejores maestros son taxistas. Una vez, como tú dices, tu palabra mejor chingón, Ajá. me explicó un taxista, 40 minutos en taxi, me explicaba variantes Ándale, de vale. eso. Sí, Murat, mira, este es así, este si dices, si tienes esta situación es así, si tienes este es así. Y así, y me encanta que de verdad ellos como ah, en su naturaleza, sí, adentro, su alma está muy abierta para gente Ujú. y me encanta, porque mi cosa favorita es conocer a gente Claro. y hablar con gente. Y entonces, por esto yo ahora como entro a torneos de Catán, un juego de mesa, y empiezo a conocer a todos, así hablando con todos, y es muy interesante. Y con mexicanos, pues esta primera conexión es muy fácil, Mm. porque con rusos prueban a hablar primera vez. Ustedes, Difícil. ustedes van a pensar que les oye, porque nosotros, para rusos, si tú vas en calle y tú vas a sonreírme, primero que yo voy a pensar que eres loco. Ujú. No voy a pensar que eres amable, Ujú. porque si en Rusia tú sonríes, eres loco. Ja, ja, ja. ¿Entiendes? Así sí, como... Sí, y nosotros. Pero obvio, cuando estamos conociendo más, sí. Pero sí, somos muy así fríos y también rusos, ¿sabes? A rusos le encanta decir cosas malas sobre ti a Ajá. tus ojos. Un ejemplo, yo como no hablé con mi amigo bailarín, creo que no hablé con él 2 años. Y él me llamó en vídeo. Primeras palabras por 2 años de mi amigo, yo así, yo no comí carne antes, y primeras palabras era así, ay Murat, tú no comes carne porque eres tan gordo. Primeras palabras, ni hola, ni cómo estás. Así. Pero Te es ves muy... como... No, no gordito Ajá, como sí, sí. bien. Gordo. Para Ajá. Rusia es muy mal. Y para bailarín de ballet es Ok, no, horrible. hombre. Sí. Y entonces es mis primeras palabras de amigo que no hablé con él 2 años. Y es como aman decir así estas cosas como estás en una mesa. Es más que yo oyo en Rusia. Yo siempre digo está rusos. Ah, estamos en una mesa y no sé, dices una broma, pero no era muy buena, ¿sabes? Ya. Como mala. Ajá, A ajá. todos pasan. Y tus mejores amigos o no mejores amigos, estás con una compañía, con muchas personas y tus amigos dicen, ja, 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 qué chistoso eres, así. Empiezan a reír de ti, Ajá. que tú hiciste nada así, hiciste broma muy mala. Ajá. Y este me molestó mucho toda mi vida, así, porque En Rusia, pues, sí, sí. en Rusia. Y este me encanta en México porque
obvio, todas personas no pueden decir bromas siempre excelentes. Sí, sí. Y a veces pasa que tú dices mal alguien dice mal. Y todos máximo pueden sonreír y nunca van a molestarte por esto. Entonces, por esto tú sientes tranquilo. Tú puedes hablar más, hacer más bromas y todo. Entonces, esto de mexicanos me encanta. Y clima, claro, en México No, es mejor que hay. Es que influye siendo mucho también el clima sobre la mentalidad de las personas, ¿no? También. Como, por ejemplo, yo siempre menciono Berlín, como hay una diferencia muy cañona entre verano y invierno, güey. En verano, todos ves en los parques, chela, ¿sabes? De wow, qué padre, tocando la guitarra, escuchas un montón de idiomas, gente riendo, etcétera. Invierno es como hostil, ¿sabes? De hecho, dato curioso, tenemos como una palabra para el viento que entra a Berlín en invierno, es el latigazo ruso, dicen. Son los vientos que vienen del este, ¿no? Sí, somos Y de la nosotros. gente es como diferente de repente. Sí, pero sabes, mi ciudad, San Petersburgo, Ajá. es ciudad más bonito que yo conozco de todo el mundo. Yo viajé en todo el mundo, pero tiene 24 días con sol por año. Imagina. ¡24 días! Sí. O sea, básicamente ya estamos casi a mitad de enero, ahora que estamos grabando ese capítulo, pues ya se habría terminado casi, Sí. o sea, la mitad. Y 24, ¿y el resto? siempre gris. No. Todos tienen tanta depresión, no puedes imaginar. Y como ver esta belleza, increíble, si hay sol. Pero siempre es gris, más cuando peores creo que temporadas de Rusia es cuando empieza a salir, bajar nieve, pero no tiene tanta temperatura tan baja y empieza todo a hacer mucha agua, Ándale. horrible, Sí, así sí. todo. Alemania igual, sí. Sí, sabes, sí, esas cosas, es horrible. Así todo Prefiero son- menos 20 grados Sí, y así y todo blanco. que 2 grados arriba de cero y como una mezcla entre Sí. nieve, lluvia, Sí. entra a la ropa. Horrible. Murat, ¿y cómo lo llevas aquí con la comida en México? Yo llegué vegetariano y ahora no soy. Es más corta respuesta. ¿Y Yo eso? era vegetariano 6 años en Rusia y aquí 3. 3 y 3. Y ahora empecé a comer carne. ¿Y qué te hizo convertir? No es más como cosas de cabeza, Ya. de cambiar mundo, porque cuando tienes 27, en este proceso cambia muchísimo tu opinión de vida, de todo. Entonces, es como más cosas de mi cabeza. Ok. Pero, sí, es que en México, yo recuerdo un taxista que casi me quedó de su cara cuando yo le dije que soy vegetariano. Y él dijo, ¿cómo tú puedes no comer tacos de pastor? Y yo digo, si tú vas a ser vegetariano y no vas a probar tacos de pastor, tú no vivís esta vida. Y dijo así. Y me dijo, no, Murat, no puedes. Así. Y ya probé ahora. Y me encantaron. ¿Sí? Sí, creo que es una cosa más deliciosa que yo probé. ¿Picante? Sí, picante me gusta, pero no tanto como para mexicanos. Ya. Yo como, pero Poquito. poquito. Para mexicanos muy poquito. Sí, pero cuando terminé, cuando terminé de ser vegetariano, mi amigo me trajo carnitas, pero no me gustó porque estuvo después de 6 años no comer carne. Claro. Te dieron Está pesado y aparte la hacen en la manteca, ¿no? Como que sí Sí. está. Entonces, no, yo siempre cuando era vegetariano comí chilaquiles verdes con huevo, porque huevo comí. Y este me encanta, es mi comida más favorita. Así. Porque, no sé por qué, pero amo, con todo mi alma. Entonces, pero ahora, déjenme tiempo, yo quiero probar todo. Probé, ¿saben qué? Barbacoa en CAE, Chulada. en domingo. Y probamos así de gorditos de barbacoa, tacos de barbacoa,
hay muchos nombres que yo aún no aprendí, Sí. con horchata y salsa verde. Me encantó. Es Sí. que hay mucho que descubrir. Por ejemplo, mariscos, como... No. ¿No? ¿No te gustan? Desde niñez, todo que de mar, No te yo no gusta. puedo comer. No sé, no me gusta cómo huele, cómo sabe, nada. Entonces, espera hasta que algún día vayas a como Sinaloa, Baja California. Tal vez vas a cambiar también tu opinión. Vamos a ver, pero no sé, nunca en mi vida, desde niñez no comí. Ya. Es que soy Pisces, no como a mis hermanos. ¡Ah! No comes de tu propia especie. Sí. Por eso yo no como puerco. Bueno, muy poco. Una vez al año como puerco. Solo en ocasiones especiales. De Rusia, que no terminé de decir, de nacionalidades, también tenemos muchas religiones diferentes. Sí, claro. Y yo nací como un musulmán, Ah, tú naciste como musulmán. imagínate. Sí, pero... No, ahora no sé, yo estoy en proceso de entender quién soy, Ok. pero no pienso que soy tan religioso, pero tampoco quiero decir que soy ateísta. Ok. Entonces pero sí como en el mismo país tenemos muchísimas religiones. Pues Muchísimas. ortodoxos, musulmanes. Sí, hay muchos tantos que ¿cómo se llama Siberia en español? Siberia. Siberia, Ajá. sí. Entonces hay tantas nacionalidades que Claro. ni yo recuerdo. Claro. Sí, entonces también una cosa rara para muchos mexicanos. Sí, es fascinante Rusia. Aquí tengo, de hecho, tu paisano. Uy, está pesado. Yo me imaginé Dostoyevsky. más fácil Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky. Crimen y Castigo. Sí, lo que en Rusia tenemos es muy famosos nuestros escritores, sí. Y como Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin. Ajá. Aquí en México, que yo me sorprendí mucho que hay parque de Pushkin. Ajá, Parque Pushkin. Sí, en Rusia se llama Byust, cuando... Ajá, sí. Sí, y yo me sorprendí muchísimo. También estación, ahí Metrobús Pushkin, y todo, sí. Jardín Pushkin, sí, creo que se Sí, llama. está cerca del, pues subiendo de más como Roma, ¿no? Sí. Casi llegando. Sí. Y también me dijeron, yo no vi aún, que me dijeron que hay calle de Tolstoy, también nuestro escritor muy famoso que escribió el libro, creo que se llama Guerra y Paz en español. Ajá. En Rusia se llama Война y Мир. Ok. Y entonces sí, nuestra literatura es muy fuerte, como si conocemos, reconocida de todo el mundo, muchos libros. Sí. Ballet y literatura. Así. Ballet, literatura, Sí. osos y vodka. Osas y vodka. ¿El vodka te gusta? No tanto, no ¿No? tanto. ¿No tomas? No, ahora no. No. No puedo. Yo no puedo ni oler ahora. Ok. Porque me parece que quieren tomar análisis de sangre ahora, como alcohol. Ah, que sea- ok, cuando... Sí. ah, Así, no sé, como para mí es muy fuerte. ya. Sí, yo bebo ahora solo cerveza, vino, así. Mezcalito. Probé una vez, pero pareciendo muchísimo a vodka y muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Pero para mí. ahumado está, ¿no? Es que yo fui a un taller donde producen Oh. afuera de ciudad, donde enseñan cómo antes hicieron con piedra y caballo, que Ándale. sí, estas cosas, Sí. cómo hacen, cómo sale alcohol, todo. Y nos dieron probar algunos. Ay, ya me probé y estuvo muy fuerte para mí, sí. A mí me encanta mezcalito, de vez en cuando. Uno bueno. Pero dame chance. Yo necesito probar más algunas cosas. Que todavía eres chavito. Eres chavo. Tengo tiempo. Tienes tiempo para conocer más. Tequila. Tequila. Bebí en Rusia tequila. ¿Sí? También, sí. Pero obvio no es tequila de México. No. Eso necesito probar de verdad también. Sí. Pero si no es tequila de México, ¿de dónde viene? No sé, no, puede ser que viene de México, pero no sabemos que... Ya. Siempre es diferente cuando pruebas de verdad en país. Es como restaurante mexicano en Rusia. Ajá, Obvio no va a ser así. Sí. Entonces, también aquí en México hay estos restaurantes rusos, se llama Kolobok, y yo probé. Es una cadena. Sí, En la Santa María la Ribera, hay algunos cerca 4 o 5. del pabellón, hay uno.
Ahí fui una vez con Ale Ivanova, Ah. hace 6, 7 años. Ah. Fuimos a grabar ahí. Pero sí, Está rico. estuvo muy rico. Yo fui una vez y me encantó. Yo pensé que iban a ser mal, como, Ujú. pero estuvo muy bien. Solo que no me gustó que a las 6 empezaron a poner música muy alta y yo no pude hablar con mis amigos rusos que Sí. invité. Entonces, solo esto no me gustó, pero comida, todo estuvo muy bien. Órale. Así. ¿Cómo dirías que se distingue la comida rusa versus la mexicana? En Rusia no tenemos nada de picante casi. Nada. No tenemos un poco, para mexicanos es nada. Tenemos, se llama adjika, es una cosa que pica un poquito. Ok. Así. Ah, ¿A base de qué es? Uy, me preguntas cosas que yo no ni idea. De verdad, como... Pero algo ligerito, pues. Sí, muy ligero. Y después, ah, también, pero nosotros comemos muchísimo salado, ¿cómo se llama? Con sal, sí, Ajá, sí. salado. Y, y nosotros comemos muchísimos croquetas, todo de croquetas, así, croqueta de pollo, croqueta de vaca, croqueta, así, croqueta, O sea, como muchísimo. las croquetas de la cocina española, ¿no? Como... No sé sobre español, pero es que nosotros, nuestro plato tradicional se ve así como unos, como trigo sarraceno, se llama grechka. Es Ok. cosa muy famosa. Yo les invito a mi casa y les doy a probar. Con gusto. Es muy, Cuando muy hay rico. comida, yo siempre jalo. Sí, invito a todos que quieren grechka. Entonces, no, todos que jueguen Catán. Ah, вот гречка, trigo sarraceno y croquetas, así. Es como plato muy tradicional. También sopa y una ensalada. Вот se llama tres, como Ajá. primera, segunda, tercera en Rusia, dicen. Ah. Первая, вторая, третья. Y yo amo estas croquetas y grechka. Y aquí en México hay una tienda cerca de consulado ruso, una tienda donde venden comida rusa. Y yo compré este trigo sarracena, que se llama grechka, compré por 1,000 pesos, 5 Wow. kilos. En Rusia tú puedes comprar, creo que por 50 pesos. Sí, claro. Y aquí compré por 1,000, pero yo así no puedo vivir sin grechka. Ah. Sí, no sé si tienes comida que no puedes Sí, comer de también. hecho, hace poco como el pan integral de Alemania, hay uno muy Pan. específico que es de mi región, Pumpernickel, y cuando lo vi en Rappi, compré todo, güey. Así de como todo lo que había. Y Tú me ya de recuerdas, ahí ya no hay sí. más Pumpernickel en Ciudad de México. Tú me recordaste de pan. Sí, es también que falta muchísimo en México porque todo este pan de Estados Unidos Sí, ¿no? horrible, horrible. Es que el pan de los gringos es puro como Sí. blanco. Sí, que necesitas seguir cocinando Ajá. para que Sí. nosotros en Rusia hacemos pan increíble. Entonces, yo Sí, te entiendo. También en Alemania pan es increíble. Sí, y nosotros, y cuando hace tu abuela y tú comes todo de este pan o pones a leche y después, ay no. Sí, yo quiero mucho. Muy rico. Sí. Una vez me acuerdo, como antes comenté, Murat, antes de grabar en Alemania, hubo, sobre todo en los 90s, una fuerte influencia cultural rusa, Ujú. porque muchos en Rusia, en la ex Unión Soviética, había muchos migrantes en tercera, cuarta generación que tenían raíces alemanas. Y un canciller hizo una ley que ellos se podían regresar. Si tú podías decir, no, mira, mi abuelo era alemán y se emigró a Rusia, no sé qué, en 1800X, ¿no? Ujú. Entonces regresaron muchos después de 1990. Entonces yo crecí con, pues siempre nos decían, no, es que ahí somos los alemanes y aquí en Alemania somos los rusos. Pero trajeron muchas tradiciones rusas. Rusos, ujú. Y las bodas rusas, güey, no manches, sí. qué chulada. Son muy divertidas. Mucha comida, muchísima. Sí, y siempre si alguien no palea, es como, boda estuvo muy mal. Dice, pero si alguien palea, con
no sé, entre familias. Entonces, boda Boda. exitosa. Sí, sí, pero aún no fui en boda en México porque me dijeron que es también También son muy buenas. muy buenas. Creo que ahí se batallan por el puesto número 1 de las mejores bodas. Los rusos y los mexicanos. Lo que me encantó, que pues ya fue como después de la tradición, ¿no? De ir al civil, etcétera. Pues llegamos como a las 6 de la noche y nos empezaron a poner a cada mesa, ¡pum!, una botella de vodka, ¿no? Sí. Y cuando se terminaba, otra, ¿no? Sí. Y primero comida muy rica, etcétera. Y ya después, como a las 11, 12, había otra vez otro buffet con caviar, como huevo, Sí. así. Pero también tenemos muchas tradiciones raras de bodas, como cuando llega novio, próximo esposo a su casa y para que alcance a su departamento o a donde está su novia, necesita como hacer muchos concursos. Ajá. Y familia de novia hace muchas como cosas, como un ejemplo, muchos concursos que necesitas como golpear tantas veces, pero necesitas pagar. Eso se llama como comprar novia. Ajá. Porque, y por cada cosa, como un ejemplo, necesitas como romper 3 vasos, pero para romper necesitas comprar por 5,000 pesos, Ajá, sí. por 10,000 pesos, unas cosas pequeñas. Y entonces, y poco a poco paga y paga y paga y paga, y así sube, pon cada detalle en el elevador y todo, y después alcanza y como roba, o como compra y como roba al mismo momento a Ajá. novia. Entonces decimos como cuánto costó la novia y dicen como, sí, tanto pagó su novio para comprar su Órale. esposa próxima. Así, también raro. También cuando ellos los dos ya están casados y entran a buffet para comer, les dan como pan, así pan grande, y ellos necesitan ¿cómo se llama? Como hacer masticar. Ajá. Sí, masticar. Y él y ella, porque es pan con sal. Y Ajá. pan con sal es como significa de buena vida, Ok. porque pan para Rusia es muy importante, porque cuando teníamos guerras y todo, Claro. y no teníamos comida, y pan estuvo su única comida, y por esto para Rusia es muy importante. Entonces, cuando hay pan y sal, es como todo va a ser súper bien Ok. de su vida. Hay muchas tradiciones así. Qué loco. En Alemania tenemos una parecida de pan y sal, pero cuando tienes nuevos vecinos, antes tú traías pan, sal y mantequilla. Sí, también mantequilla tenemos, sí, esta cosa. Ya te digo, es por rusos. ¿Sabes? Llegó. Sí, es que para nosotros sí, eso, pan, sal, así muy importante. No sé por qué. Órale. Yo digo, no conozco muchas cosas porque yo siempre era de otra nacionalidad, pero hablé ruso, después ahora mudé a México, no sé de todo, pero sí sé muchas tradiciones muy famosas, así, como bodas, sí, muy raras. ¡Buah! Me encantó. Sí. Y luego al final en la boda todos andaban obviamente bien happy, ¿no? Del vodka y Sí, así. no como happy. Bien pedos a la Sí. vez. Y Yo fui en 2 y estuvo así, todos estuvo muy borrachos, muy. aquí en México tienen una costumbre, no siempre la aplican, pero como le quitan al novio el zapato y le ponen, ¿qué le ponen como? Salsa, ¿no? Le ponen, no, el tequila o el alcohol. Le ponen Ah. tequila al zapato, güey, Y pero ahí tiene que tomar. y tiene que tomar de ¿De su verdad? propio zapato. Sí. Ni sabía. Y el padrino también tiene que tomar de zapato. Entonces ok. sí voy a casarme con una mexicana. No, ¿voy a igual, hacerlo? no nos invitas a la boda, güey. Va a Sí. ser el fiestononón del año, güey. Imagínate Rusia y Rusia, México. México. Boda. Wow. Creo Sí. que es muy buena idea, ¿no? Y la mitad de cuarto pintar de banderas rusas y otra de México y hacer así esta boda. Impresionante. Entonces busco novia. Recuerden, está disponible. Murat. Sí, ¿Qué buscas en una chica?
No sé, creo que ahora estoy en temporada que quiero como familia, crecer familia. Ok. Sí, porque poco a poco todos amigos empiezan a hacer hijos, me empiezan a encantar pasar tiempo con sus hijos Ujú. y se ve muy lindo y todo. Entonces yo sí me veo con una esposa y con algunos 2 niños, sí, pero no sé cuándo voy a cumplir Va a ese llegar el sueño. momento perfecto. Sí, yo sé que no necesitas esperar y en este momento va a llegar. Ajá. Así Entonces es. yo ahora vivo tranquilo, soltero Ajá. y haciendo mi vida mejor, trabajando, arreglando todas cosas. Y ojalá que algún día voy a ver a alguien. Sí, porque para mí muy importante cosas familiares, todo. No tenía mi padre en mi vida como nunca y quiero ser muy buen padre. Es Ya. como me da mucho interés para crecer familia. Órale. Porque todo que no tenía quiero dar a mi hijo. Claro. Sí, Ok. sí, no sé, así. Ah, qué Bueno. bonito. Pero a ver, ¿qué características debería tener la chica? No tardar a citas. Puntual, porque soy bailarín. Yo siempre fui con chicas Ajá. muy delgadas, no, porque bailarinas Claro. no Para pueden, sí, cargarlas, pues, para ¿no? Sí, cargar, sí, sí. sí, más de 50 kilos no se puede en ballet, porque lastimas la espalda. Claro, Entonces yo tengo mi gusto muy raro, claro. así con chicas, yo como me gustan chicas muy delgadas, o fitness, así Ok. como así. También que cuando tenía novia, nuestra primera cita fue 10 horas. Así, porque tú puedes hablar Claro. sin parar, es como más interesante, sí. Es buena señal. Sí, y también no estoy seguro aún, pero yo pienso, ¿quiero tener bailarina o no? Porque es muy complicado. Ah, ok, del mismo mundo, sí o no. Ya. Es como al mismo momento es muy mal porque tengo un problema que si yo puedo, no sé, un ejemplo, enamorar de una chica bailarina y después veo que baila muy mal, yo voy a desenamorar de Ah. inmediatamente porque es que soy de mundo muy profesional y cuando veo que alguien baila muy mal es para mí como una parte tan Claro. importante. Y no es, yo soy loco por esto. Nosotros así como nacimos y vivimos toda la vida. Pero en el mismo momento cuando tenía novias no bailarinas, es muy complicado porque todos me dicen como, ay, Murat, baila algo, baila. Y para muchas personas es como muy divertido. Para nosotros odiamos a Pues sí, bailar porque nuestro trabajo es bailar. claro. Nosotros regresamos a casa, queremos descansar y así, y siempre como una fiesta, y dicen, ay, Murat, baila algo, baila algo. Y tú quieres disfrutar la vida, yo ya regresé de trabajo, yo quiero descansar. Y esto es muy complicado porque o novia dice, oh, haz algunas vueltas, o como, mira, yo hago bueno, y yo cierro ojos y digo, no muevas, por favor, no muevas. Yo digo, yo no quiero verte como tú bailas, yo no quiero desenamorarte. Así, por esto como muy complicado, de verdad, nuestro mundo, porque digo que si veo que baila mal, yo Ya, desenamoro, de ahí sí. ya Por fue. esto ahora no entiendo, o necesito encontrar muy inteligente no bailarina, o bailarina, pero que entiende este mundo y no va a Claro. hacer estas cosas conmigo. Ah, Sí, órale. O la ves bailando y dices, güey, esa es. sí, también. Yo pienso que algún día voy a tener una estrella de ballet esposa, porque yo conozco muchos por mi fama de Rusia. A todos son bailarines de Rusia. Sí. Y yo pienso que algún día voy a enamorar de una bailarina estrella. Muy bien. Y ojalá que ella de mí. Pues ya saben, mana, abajo en la descripción siempre dejo todas las redes sociales. ¿También tienes un Gracias. canal de YouTube o es en ruso? Sí, no, yo tengo 2 canales, una en ruso, otra en Ok. español, digo, sí, como en México.
Y ahora voy haciendo mi canal YouTube en México para educación de ballet más. Muy bien. Sí, voy a enseñar muchas cosas por mi educación, metodología, para maestros, para alumnos y todo. Sí, ahora voy a empezar esto. También tengo Instagram, TikTok, todas redes, pero hice pausa muy grande, 1 año creo. Y ahora voy a empezar otra vez. Órale. Vemos. Pues ya saben, manda abajo en la descripción. Voy a dejar todas las redes de Murat para que lo sigan y pues le escriban también, ¿no? Muchas gracias. Sí, igual va a haber una que otra interesada. Sí. Sí, yo encajo con este perfil que mencionó. Murat, muchas gracias por platicarnos de tu país, de tus raíces, de tu experiencia acá en México. Y pues ya saben, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. ¿Cómo se dice adiós en no ruso? Пока. Pacá. Sí. ¿Como pacá? No, пока. Ok, Es como ok. Пока. Chao, tschüss, agur. Пока. Muchas gracias.